El gran escritor español David Roas publicó a fines del año pasado el estupendo conjunto de relatos Niños, publicado por Páginas de Espuma, esta estupenda editorial dirigida por Juan Casamayor en España. El libro trata no del tema de los niños, sino sobre la paternidad, es decir, relatos sobre la relación entre padres e hijos. 12 relatos que fluctúan entre la ciencia ficción, lo fantástico y por supuesto muchos de ellos con esa dosis tan particular de humor que tiene la narrativa de David. Justamente sobre este libro que yo recomiendo y que ya se pueden encontrar en librerías de Lima gracias a Ibero Librerías, conversé con David hace unos días y quiero compartir con ustedes dicho encuentro. También quiero aprovechar para recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial y por supuesto si quieren ver esta entrevista y otras pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con David Roas aquí en Letra Capital. Hola David, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu libro más reciente que es Niños, que ha sido publicado por Páginas de Espuma en una muy bonita edición además. Pues Eh, sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? pues un placer, un placer. Lástima no poder hacer esto en directo, pero bueno, el año pasado ya nos cruzamos en Lima y espero, como siempre, volver. Ya sabes que mi droga es que cada 3 años tengo que pisar Lima, o sea que a ver si el año que viene puedo estar por ahí. Por supuesto que sí, y además acá tienes un gran número de amigos y gente que te, que Pues te, sí, que te quiere y que te lee además, sobre todo que te lee. Bueno, quería empezar la charla con una curiosidad mía que siempre la tengo y casi una obsesión, que es más o menos cómo se van gestando los libros. En este caso, que es un conjunto de relatos orgánicos, porque de alguna manera hay un hilo conductor que une todos los claro, relatos y que tiene que ver no exactamente con los niños, sino yo creo que con la paternidad, ¿no? Con la relación entre padres e hijos, eh, absolutamente. entre otros temas. Quería preguntarte un poco cómo se va gestando esto, es decir, si hay un momento en que tú te planteas más o menos la línea por la cual van a ir los relatos, o aparece un relato y de repente aparece otro y vas concatenándolos. De hecho, imagino que la paternidad, digamos, como dato biográfico, ha influido mucho, ¿verdad? Absolutamente. O sea, te digo que sí y empiezo por la idea, sí, pero la paternidad ha sido el motor central. A ver, yo cada libro, y tú los conoces y los has leído, yo cada libro que he publicado es un libro, como tú decías, orgánico. A mí me interesa mucho el trabajo del libro de cuentos, ¿no? Yo hace poco, incluso mi editor creo que también lo utiliza la expresión libro de cuentos y libro con cuentos, ¿no? Para mí es muy legítimo pues, que los autores y autoras que cogen un conjunto de relatos que han escrito, pues yo qué sé, en los últimos 5 o 6 años y los reúnen. Es muy típico, en el mundo anglosajón es muy típica esa fórmula. A mí me gusta más lo que tú decías, ¿no? Buscar ese eje vertebrador, esa idea que mueva el libro y que le dé una entidad. Y yo cuando me pongo a escribir el libro, habitualmente sé el título del volumen, en este caso lo tenía clarísimo, y lo que trabajo es para el libro. Incluso algún cuento que me han encargado o algún cuento que se me ocurre y no encaja, lo dejo fuera, porque no respira esa idea. Y aquí la motivación es, y tú lo has cazado rápidamente, es la paternidad y es el hecho de narrar y narrarme a mí como padre, aunque le puse ese título Niños, que después ya te explicaré también a qué se refiere, ¿no? El libro, debo decir, para no hacer respuestas muy largas, que también proviene del libro anterior. A mí me gusta también que los libros se llamen, hablen entre ellos. Y al final de Invasión había, si lo recuerdas, 4 microrelatos, 4 textos muy breves, que yo los bauticé como cuentos dictados, que los puse así porque me los dictó mi hijo. En el fondo eran, cuando era muy bebito, David, pues yo estaba siempre atento con la libreta a ver cómo se comportaba. Y me gustó mucho la experiencia de narrar esas historias, dándoles un toque fantástico, ¿no? Y así un poco a veces delirante. Y de ahí yo recuerdo que mi editor, Ana, mi compañera y otros amigos me dijeron, no, ¿por qué no tiras del hilo, no? Y entonces fue cuando, piensa que ese libro yo lo publiqué en el 2008,
e inmediatamente me puse a trabajar en este y mira, los meses del virus, que en España fueron menos que en Perú, no escribí nada, me dediqué a investigar, fíjate tú, pero sí que en un año y pico los armé el libro y los escribí porque tenía muchas ideas, ¿no? Casi todos los cuentos parten de experiencias reales con mi hijo, alguno no, ya. Evidentemente el último del libro no, pero sí que esa fue, ¿no? Pero sobre todo lo que tú decías, ¿no? Hablar de la paternidad. Y sobre todo, y me caigo enseguida, desde una perspectiva que yo creo que es nueva, no es que me la he inventado yo, pero Ujú, sí que me di cuenta mientras escribía el libro y después con la recepción que ha tenido, que no hay libros de autores, hombres, que escriban sobre la paternidad desde lo fantástico, o sea, desde lo confesional, desde lo autobiográfico, desde lo realista, digámosle así. Sí, pero desde lo fantástico y lo inquietante, las autoras sí, incluso autoras que no son madres, Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, otras autoras, o Patricia Esteban Erlés en España, hablan de la maternidad, hablan del juego con la maternidad, pero sí desde lo inquietante, ¿no? Pero en español, al menos, los autores nos hemos metido más desde lo realista o desde lo testimonial que no desde lo fantástico, y eso fue un descubrimiento que fui haciendo tarde, mientras ya estaba casi acabando el libro. ujú. Ahora que mencionas eso de lo inquietante, que es, digamos, casi una huella en tu obra, con lo fantástico, obviamente relacionado con lo fantástico, eh, pensaba en este cuento que a mí me sobrecogió mucho, que es eh, La agonía del salmón, ¿no? Que tiene que ver justamente con una reflexión sobre la paternidad y sobre lo complicado que se suele ser la paternidad. No quiero spoilear para quienes todavía no leen el libro, pero tiene que ver justamente con ese trance. Y además o lo que me ha gustado más es cómo digamos, estos dos especies de relatos paralelos, ¿no? Que es por un lado el documental de esta travesía complicada, ese también que tiene el salmón, y al mismo tiempo esta travesía de la paternidad, ¿no? Sí, pues fíjate que este es el único cuento que proviene de una experiencia prepaternal. O sea, este cuento yo lo escribí y hay una primera versión por ahí publicada hace años, que yo de algún modo lo hice en plan cuento humorístico, gamberro, para burlarme un poco de una amiga, bueno, no de una amiga, sino de la gente pues que había tenido hijos y que yo, pues eso, yo estaba pues dedicándome a la juerga, a dar clases, a escribir, a tocar la batería y no estaba yo pensando en tener hijos, ¿no? Y de algún modo las experiencias que me contaba esta compañera, que era una profesora de universidad de mi departamento, me provocó ese cuento, pero claro, y está bien que lo saques porque es un cuento que se ha vuelto contra mí. Es un cuento que yo escribí desde fuera, o sea, mirando la paternidad desde muy lejos y con el tono humorístico, lo que tú dices, ¿no? Esa pobre pareja que está haciendo la misma travesía que el salmón, y el salmón hace una travesía para reproducirse y morir, pues en el fondo la paternidad y la maternidad es un recorrido paralelo, ¿no? Pero de algún modo yo me sentía muy a gusto porque era de otros, ¿no? Hasta que, claro, cuando lo recojo, lo empiezo a retocar, le empiezo a pulir, pensando en este libro, dije, ¿cómo el cuento yo estaba hablando de cosas que iban a ocurrir y que yo no sabía que iban a ocurrir, ¿no? Esa preocupación, ese desgaste, esa, ese placer también, ¿no? Pero sobre todo la experiencia de la paternidad que yo escribí desde fuera y finalmente acabó siendo un espejo de lo que a mí me ocurrió, aunque reconozco que David, nuestro hijo, nunca fue tan terrible como el niño del cuento, ¿eh? El nuestro ha sido siempre mucho más tranquilito que ese pobre monstruito que no dejaba de llorar. Ujú. Ahora que mencionas esto del espejo, pensaba en este cuento justamente espejismos, donde Sí, digamos que la figura del doble clásico fantástico está multiplicado, ¿no? Por ocho. sí. Sí, porque este es un pobre padre. Además, fíjate que es lo que te decía antes de los diálogos entre libros, o lo que me gusta que un libro llame a otro de los míos. Este Ujú, viene de un cuento anterior, de esos 4 microlatos de ujú. invasión, Cuentos donde dictados, creo que se llamaba el sí, espacio, no, la sección se llama Cuentos Dictados, cuentos dictados, este se claro. llama Ujú. eh, Reflejos, no me acuerdo cómo se llama. Espejismos, No, espejismos. el nuevo, el de ahora se llama Espejismos, pero Ah, el aquel otro, otro. claro. Porque el otro es donde narro el inicio de esta historia, y esta historia, para que lo lea sin hacer muchos spoilers, es que a un pobre padre que está, mientras la madre está
pues fuera de casa, empiezan a estallar los espejos de la casa y empiezan de cada espejo a salir un gemelo idéntico de su hijo. Y el cuento empieza aquel, no el de niños, diciendo, no sé cómo decirle a mi mujer que he perdido al niño, porque es verdad. Hay 8 niños iguales, pero ya no sabes cuál es el original. Y me dije, esta historia que incluso mi hijo real se reía con ella y decía que había un final diferente, que tenían que ser que todos se metían dentro de él y quedaba uno solo, dije, esta historia me va a perseguir. Y entonces escribí la que tú dices, Espejismos, que es imaginar cuál ha sido la vida de esa pareja con 8 niños iguales, algunos 2 o 3 años después, ¿no? Un poco, es un cuento muy delirante, pero sí que es eso, ¿no? Jugar un poco con hasta dónde podemos llevar el límite del doble, ¿no? Aquí ya no son 2, sino que son 8. Y es también una meditación en el fondo de la sensación que a veces tiene uno que tiene un hijo, pero parece que tenga 8 porque no para, porque no hay manera de descansar ni de bueno, lo normal, ¿no? La necesidad que tiene un niño de atención, ¿no? Pues a veces te da la sensación de que tengo 1, tengo 2 o tengo 3 y dije, pues 8 a lo loco. Es un cuento Claro. muy delirante. Sí, pero es fantástico. Reflejo, si no me equivoco, se llamaba el antecedente. El anterior era Sí, Reflejos, exacto. sí. Eh, Después, otro cuento que también me gustó mucho, digamos, he tratado de elegir algunos que me gustaron Ujú. más, tarea difícil. Eh, Sí. es Gracias. este cuento, no recuerdo el título, pero tiene que ver con Soltar, esta especie de máquina, Soltar ¿no? Speaks, sí. Sí, Soltar Speaks. que es claro, hay un guiño a la película con Tom Hanks, Sí, eh, y que de repente, claro, hay un tono realista, pero hay un momento, ¿no? No quiero decir nada para no spoilear, pero hay un momento en el que sí eh, surge el desconcierto para los claro. padres cuando salen de un espectáculo y para el lector obviamente también, ¿no? Sí, ese es un cuento de los que te decía que surge de la experiencia real. Esto, Ana, David y yo estuvimos viviendo en el año 15 en Nueva York 4 meses. Y un día, un domingo, decidimos pues hacer un poco de turistas de verdad, ¿no? Porque nosotros habíamos ido a trabajar en la universidad, el niño iba al colegio, hacíamos vida no de turistas, sino vida con nuestras limitaciones de dinero, ¿no? De vivir en Nueva York, pero bueno. Y entonces a mí se me ocurrió que teníamos que ir a Coney Island, ¿no? Yo había estado años atrás de turista en Coney Island y dije, vamos. Y todo lo que encuentro en el cuento y mi voluntad cuando empecé a escribirlo era que fuera un cuento, como tú decías, ¿no? Un cuento muy cotidiano, muy realista, muy costumbrista, ¿no? Casi una especie de aventura en Coney Island de papá, mamá y un niño desbordados por Coney Island. Y entonces lo que nos ocurrió, literalmente, hasta el momento en que ellos van a ver ese espectáculo, fue literal. O sea, yo me acuerdo que estábamos comiéndonos un bocadillo y vimos la máquina, bueno, lo vio David, dijo, mira, y vimos la máquina de Saltar Speaks, la máquina de la película Big de Tom Hanks, metimos el dólar para que nos... Aquí la máquina no es como en la película, no pides un deseo, sino que te lee el futuro. Y bueno, todo esto pasó realmente hasta que fuimos al espectáculo de Freaks, que yo quería ver un espectáculo de Freaks porque hay bares en Coney Island que los ofrecen, pero resulta que nuestro niño real, mundo real, se nos quedó dormido. Y yo dije, uff, como nos metamos ahora en el espectáculo, el niño se despierte, va a ser un espectáculo en sí mismo, ¿no? Y no entramos. Y entonces mi mente delirante, pues imaginó lo que podía haber ocurrido dentro de ese espectáculo. Pero fíjate que ahí también, ¿no? Lo has percibido muy bien como buen lector que eres, el hecho de que ese cuento tan cotidiano realista, de golpe, ¡pum!, salta lo fantástico, sin spoilers, porque vamos a ver que el cuento, en lugar de hablar de eso, va a hablar del tiempo. Es un cuento, es una meditación del tiempo y vamos a ver cómo va a chocar el tiempo del adulto y el tiempo del niño. Como el niño vive en otra experiencia del tiempo, otro concepto del tiempo que va a afectar al tiempo real y hasta ahí llego porque si no vamos a destrozar el final del cuento, pero es un cuento que también de golpe mientras lo iba escribiendo me di cuenta de que tenía que ser eso, ¿no? De que tenía que ser una reflexión sobre la temporalidad, sobre lo que implica los tiempos de un niño, ahí el niño es muy pequeño, pues lo que tenía en la vida real, 2 años y medio, 3, y lo que es el tiempo del adulto y el tiempo de la vida real, ¿no? Y ahí surgió lo fantástico, que yo quería que ese cuento fuera fantástico, pero no sabía cómo, hasta que llegó el momento del espectáculo friki y dije, ahí puedo entrar a romper la realidad. Ujú. Otro cuento que digamos
está, digamos, en otro tono, que ya es un tono más fantástico, ciencia ficción, y que es estupendo, que es el último, eh, que es su subsistencia, Subsistencia. eh, que es un cuento de zombies. Hay una especie de apocalipsis, para más o menos dar una idea al lector, sin spoilear Claro, tampoco. Eh, eh, y claro, es un cuento de sobrevivencia. Es un cuento que de alguna manera dialoga, de hecho está en el epígrafe con La carretera de McCarthy, sí. porque claro, de alguna manera queda un padre con el hijo, eh, pero siento que también es un cuento, por lo menos yo lo sentí así, que trata entre otras, obviamente la cuestión filial, por supuesto que sí, pero también el miedo, ¿no? Pero un miedo distinto al miedo que yo veía en otros relatos tuyos, que tenían que ver más digamos, con lo insólito, en fin, sino este es Claro. otro tipo de miedo, ¿no? Es un miedo, no sabría cómo describirlo, pero es diferente, es un miedo sobre lo que va a pasar, ¿no? O lo que puede Claro. pasarle al hijo. Sí, a mí este cuento es, fíjate que yo confío mucho en David, mi hijo, que es muy buen lector, aunque sea un niño, ahora tiene 11 años, y yo cuando iba terminándolo se los iba pasando para que desde su perspectiva infantil opinara. Este no se lo dejé, aún no lo ha leído, porque yo es el cuento que más me ha costado escribir en mi vida, y no hablo de tiempo, sino de energía y de estado mental, porque es un cuento terrible. Yo me acuerdo que Ana lo leyó y dijo, vale, ya no quiero leerlo más. Lo que pasa es que ahora ha acabado investigando sobre paternidades, distopía y tal, y está utilizándolo desde el lado científico y ha vuelto a él. Pero yo es un cuento que realmente cuando lo terminé dije, ¿qué he hecho aquí? ¿No? Pues es un cuento, y vamos a mantener el no spoiler, pero es un cuento que lo oiga esta conversación, lo entienda. Es un padre, una madre y un niño que, como tú decías, en un apocalipsis zombie, aunque nunca tampoco se menciona ahí, bueno, hay un momento que se menciona la palabra, pero están fuera de plano, nunca los vamos a ver, nunca van a tener presencia efectiva en el texto, sino que son una amenaza latente. Y es padre, madre e hijo que se encierran en un sótano a sobrevivir. De ahí el cuento, la subsistencia, y de ahí la cita de Cormac McCarthy, que mientras lo escribía enseguida me vino a la cabeza la escena y busqué la cita para, para colocarla. Y es lo que tú dices, es un cuento sobre el miedo, pero no el miedo a eso, al zombie o al monstruo exterior, sino es el miedo a eso, cómo sobrevivir al futuro. Es una meditación, yo creo que brutal, y yo mismo mientras lo escribía iba pensando, Dios mío, que estoy escribiendo sobre también lo que implica ser padre, ¿no? Lo que implica la paternidad, lo que implica el cuidado, la protección, el proyectarse en un futuro en el que tú no vas a estar, pero ese ser sí que va a estar, ese hijo. Y es un cuento, yo incluso cuando hablo de él, es un cuento de esos que dices, también loco. Yo, mira, no cerraba el libro con ese, lo cerraba con esa otra versión loca que hice de la lotería. Y Juan Casamayor, mi editor, me dijo, no, ¿por qué no cierras el libro con ese? Y yo pensé, pues sí, es verdad, es un libro que debe cerrarse ahí porque es no sé, un texto absolutamente brutal y durísimo. Si en los otros hay fantástico, inquietud, pero a veces mezclado con ironía, o incluso hay algún cuento de humor como El Día de la Marmota, aquí no, aquí es un cuento absolutamente brutal y terrible, y eso, me gustó hacerlo porque me di cuenta, pensé cosas que no me había dado cuenta yo en mi vida de ellas, pero qué ejercicio duro. Y además escrito en segunda persona, que es una persona verbal que también cuesta mucho, es muy Eh, desagradable escribir en segunda persona, Eso ¿no? te Y iba a también para decir, leer, ¿no? Te deja, ex- no sabes muy bien exactamente. dónde estás. Mm, Esa es otra de las cosas que me gustó del cuento, es justamente el que sea contado en segunda persona, ¿no? Que es digamos, esta voz que le habla al mismo chico, ¿no? claro, claro. Sí, porque hay, fíjate que yo enseguida lo tuve claro, además desde hace un par de libros, este es el tercero, que la segunda persona me gusta, ¿no? Como que te quiero poner un cuento, en este libro hay un cuento en segunda persona, ¿no? Como una especie también de juego conmigo mismo, de reto, pero aquí sí que lo tenía claro porque si hubiera estado narrado por el padre o por la madre, que aunque tiene
peso específico menor, pero bueno, por el padre hubiera sido un cuento demasiado testimonial, demasiado de contar la angustia del personaje, etcétera, y no hubiera habido ese juego de distanciamiento. Una voz en tercera a lo mejor hubiera estado demasiado distanciada, ¿no? Y el niño, pues es un niño de 9 años más o menos, pues también dejar en sus manos hubiera sido también para mí difícil, como proyectarme en la cabeza de un niño para narrar. Y entonces pensé, no, una segunda persona, pero que, como tú dices, le hable al niño. Y por eso ese tono, a veces infantil, de esa segunda voz que siempre está diciéndole, porque tú ya sabes que papi y mami, ¿no? La forma coloquial que, no, que nosotros utilizamos de niños, pues de algún modo como que permite una cierta empatía, pero también es una voz extraña, ¿no? Porque es una voz que sabe más que el niño, que parece que lo dirija, ¿no? Porque la segunda es ahora haces, ahora coges, además está en presente. Yo creo que no tardé mucho en darme cuenta de que tenía que ser esa segunda persona, por eso que dices, ¿no? De estar con él, de dirigirse al niño, de hablarle al niño, de no calmarlo, porque no es una voz que le calme, porque no sé dónde está esa voz, pero establece ese vínculo con él, ¿no? Y de ponerse un poco, yo que también quería ponerme a la altura del niño sin tener que fingir que el que narra es un niño, ¿no? Y fue un ejercicio también muy, muy interesante. Sí, sí, y resulta muy, muy, muy efectivo. Eh, y creo que muy bien este buen ojo de Juanito para que el cuento cierre el libro, porque además el final del relato es estremecedor, ¿no? Sí, 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 es sobrecogedor. Sí, yo mismo, yo mismo y ese es de los pocos cuentos no sé, del libro, de todos los que he escrito en mi vida, que sabía cómo terminaba. Porque yo soy muy de eso que dicen de escritor de brújula, De ¿no? Yo brújula. empiezo el Ujú. cuento, tengo una idea y tiro hacia adelante y voy intentando adecuarme a esa idea, pero muchas veces no sé cómo acaba. Y yo sabía cómo iba a terminar. O sea, el final tenía que ser ese y fue más cómo llegar hasta allí, ¿no? El trayecto de escritura. Con otros no, con otros empiezo, pues mira, el de al que hablábamos hace un momento, Soltar Speaks, pues empiezo con esa idea sobre Nueva York, con ese inicio del viaje muy cronológicamente narrado, y no sabía dónde iba, ¿no? Y en otros muchos igual, pero aquí sí que yo tenía que cerrarlo, y mira, la idea, como tú dices, de Juan fue muy, muy, muy acertada, ¿no? Ponerlo ahí al final, yo creo que al lector se lleva y a la lectora se lleva ahí un golpe brutal, ¿no? Para cerrar el libro, sí. Sí, y bueno, yo justamente quería cerrar la entrevista con ese cuento, pero ahora no puedo evitar pensar en otros cuentos. Y hablando de la repetición y del doble, también hay otro cuento donde de alguna manera la figura está, ¿no? Que es este cuento que además empieza con una frase que le dice la madre al personaje, también estremecedora de alguna manera, ¿no? Le dice, tu otro hermano murió y no sabemos en realidad cuál de los dos fue, ¿no? Eh, Sí, espera, lo tengo por aquí, porque sí, esas frases que de aquellas que dices, mira, si alguna vez rescato alguna frase, esta es de las que me quedó bonita. Espérate que lo busco en una reunión familiar. Dice, nunca supimos si fuiste tú o tu hermano al que enterramos aquel día. Con el tiempo ya dio igual, ¿no? Es un cuento, sí, este es el único cuento del libro que no habla de paternidad. Es un libro de hermanos, es un de cuento de, hermanos. de- de hermanos, ¿no? De hermanos gemelos, además, como tú decías, ahí el doble vuelve a irrumpir. Es que es una figura, la del doble, que me interesa mucho, ¿no? Y aquí es un cuento que en el fondo el punto de partida se lo robó a Mark Twain, y por eso se lo dediqué a él, porque esta historia la contaba el propio Mark Twain, ¿no? Él decía y trató durante mucho tiempo de hacerlo pasar como algo real de su biografía, que él cuando nació pues eran hermanos gemelos, y un día papá y mamá bañándolos, pues uno se ahogó, pero además llevaban unas pulseritas cada uno de un color para distinguirlos, porque él se inventa, ¿no? Que eran hermanos absolutamente iguales, ¿no? Que ni el padre ni la madre podían distinguirlos. Pero en la bañera, cuando, pues eso, estaban bañándolo, las pulseras se soltaron y uno murió y nunca supieron cuál es el que se murió, porque eran bebés. Y yo llevaba mucho tiempo en la cabeza con esa imagen, pero nunca se me ocurrió escribirla. Y al meterme en el libro, al meterme en niños, dije, ostras, esa historia sobre niños puede ser muy interesante. Y de nuevo lo mismo, ¿no? Lo que tú decías antes de que es un libro sobre paternidad, aquí es un libro también de la experiencia de ese adulto al que un día su madre, y ahí no hago spoilers porque es esa frase que he leído,
Ujú. pues le dice eso, dice, es que nunca supimos a quién enterramos y dio igual, pero de golpe él se da cuenta de que su vida ha sido una falsedad, ¿no? No una mentira, pero sí que un engaño, ¿no? Y el cuento va a ser una especie de búsqueda, de intentar reconstruir ese doble ser que él fue y que ya nunca más... Y no hago spoilers porque pasa también, ya lo has visto al principio, el hermano gemelo muerto bebé va a empezar a aparecérsele y tal, y a partir de aquí va a hacer una especie de cuento reflexión sobre eso, ¿no? Sobre ese individuo que como que siente que le falta un trozo, ¿no? Que le han quitado algo, que él no lo sabía hasta ese momento y cuando se lo dicen, pues necesita volver a hacerse, ¿no? El conjunto completo, ¿no? Y es un cuento muy, muy extraño, ¿no? Y de ahí Claro. también el título de Reunión Familiar, que es muy, muy irónico, ¿no? Sí, porque además él luego busca, bueno, pero no voy a spoilear, pero lo interesante es una de las cosas que me gustó justamente y que tiene que ver también con lo fantástico que también está en tu obra, que es, digamos, hay un punto en el que lo fantástico como que se normaliza, ¿no? Porque ya, digamos, la atención está puesta en otra cosa, ¿no? Claro. Y creo que este cuento incluso puede ser muy, muy revelador en ese sentido, ¿no? Porque como tú has dicho, aparece pues el hermano, ¿no? Pero ya conforme vamos leyendo, esa aparición deja de ser lo insólito, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No quiero decir más para no Sí, spoilear lo que pasa después. sí, no, pero está muy bien visto porque yo creo que eso lo hago yo, pero lo estamos haciendo bastantes autores y autoras actuales, al menos de los que escribimos en español, fantástico, insólito, que es esa idea, no de devolverlo algo posible, porque lo que está ocurriendo Claro. seguimos percibiendo como imposible, pero es lo que tú dices, ¿no? Como que el foco se... Porque hay un momento que él va a tener miedo, y tampoco hago un spoiler porque no afecta al desarrollo de la historia, va a tener miedo de que deje de aparecérsele. De Ujú. algún modo, es lo que tú decías, es normalizar lo imposible pero sin saber por qué ocurre, ¿no? O sea, por tanto, seguimos haciendo literatura fantástica, o al menos este cuento es fantástico, Ujú. pero sí yo creo que es muy, muy, voy a poner teórico, ¿no? Muy, muy posmoderno esa idea de asumir sin entender lo que está pasando como algo más de tu realidad. Y eso, ¿no? Pues en el fondo a él después lo que va a preocupar son otras cosas porque se acostumbra a, a esa presencia, que es una presencia imposible y que él nunca va a decir, ah, bueno, sí, es mi hermano muerto que viene por aquí y ya está, no, es otra cosa, no es otra, yo creo que es un efecto más complejo que ese, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una normalización hacia, pues eso, hacia casi la aceptación de lo que no puede ser, ¿no? Sabiendo que no puede ser. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias, David. Siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, el libro, para quienes nos ven, ya se puede encontrar en Lima, ¿no? Sobre todo en Genial. Ibero Librerías. Gracias nuevamente, David. Muchísimas gracias a ti, Carlos, un placer, como siempre.